Buenas noches. De inicio, gracias por aceptar la entrevista. Te recuerdo que está siendo grabado. ¿Me puedes proporcionar tu nombre? Me llamo Yagüinsi Tetlacuilo Muñoz. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de la licenciatura en Comercio Internacional en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿En qué semestre vas? En sexto semestre. ¿Cuántos años tienes? 22 años. Voy a empezar a hacerte mis preguntas. ¿Cuál es tu opinión sobre la equidad de género? Sobre la equidad de género, opino que el concepto está un poco viciado en la sociedad, tanto para hombres como para mujeres. A veces los hombres entendemos que las mujeres entienden por equidad de género el querer ser iguales, o al menos a eso aspiran, eso creemos, y las mujeres también, cuando en realidad la equidad de género es el hecho de ser iguales en cuestión de derechos, por así decirlo, de trato humanitario entre todos, porque simplemente por el hecho de ser hombres o mujeres, siempre el sexo masculino va a ser un poco fuerte, lo dice la naturaleza. No por eso tenemos que aprovechar los hombres, eso se requiere equidad de género, pero en cuestión de derecho, ser tratados iguales, ser respetados, las mismas oportunidades, las mismas oportunidades para, por ejemplo, ascender en un puesto de trabajo, cosas como eso. ¿Consideras que está bien que a una mujer le paguen igual que a un hombre por el mismo trabajo que están haciendo? Eso es lo ideal. No sé si estoy bien o mal, pero es lo ideal, lo que debería ser todos. Si hacen el mismo trabajo y si obviamente obtienen los mismos resultados, debe ser pagado de la misma manera. Y con base a tu respuesta anterior, ¿qué entiendes por liberación femenina? Para mí la liberación femenina es este proceso que se da a principios del siglo pasado, no sé, por ahí de los años 20, cuando las mujeres comenzaron a tomar el control perdón, no el control, sino a tener más participación en la sociedad y a querer pertenecer más a ella, pero en el sentido de participación. ¿Participación de qué tipo? Por ejemplo, votar es un derecho que se empezó a exigir a partir del siglo pasado por las mujeres. A eso me refiero con la liberación femenina. Empezaron a usar pantalones, cosa que fue una novedad también. Cosas como esa para mí la liberación femenina. ¿Consideras que estamos en una época de pérdida de valores? Sí, considero que estamos en una época de valores, porque a veces las personas ya estamos acostumbradas al sufrimiento o a la desgracia ajena y ya no nos conmueve. Al llegar a ese punto, la gente ya no siente la necesidad de ayudar o apoyar a los otros, cosa que es un valor. Entonces, sí considero que se han perdido los valores y estamos en un tiempo de pérdida de valores. En tu persona, ¿cuáles practicas? Probablemente la solidaridad, la amistad, la confianza. ¿Y por qué probablemente la solidaridad? Porque, bueno, en el ámbito personal estoy inmerso en proyectos de ayuda a personas desprotegidas o un poco marginadas, pero como siempre no somos perfectos, puedo llegar a fallar y haciendo eso puedo portarme de manera diferente con otras personas y ser, no sé, un poco arrogante, cosas así. Por eso digo, probablemente no estoy tan seguro de practicar las cosas que obviamente debería cambiar. En base al feminismo, ¿crees que después de eso, de ese movimiento, hubo una apertura sexual? No lo creo, yo creo que fue al revés. La apertura sexual dio paso al feminismo, porque el hecho de estar en una sociedad más abierta a recibir nuevas ideas
genera nuevas ideas también, es como una retroalimentación. Entonces a partir de esta de la liberación sexual, creo que las mujeres tomaron como armas, por así decirlo, para sentirse seres más y bueno, es a partir de esto, retomando el punto de la liberación sexual, permite a las mujeres utilizar esa igualdad sexual con los hombres para darse una idea de que ellas obviamente son iguales también en otros aspectos, no solo en el sexual. O sea, si pueden ser igual en eso, pueden ser igual en cualquier otro aspecto de la vida cotidiana. Creo que a partir de eso, entonces, como te dije, para mí es al revés. La liberación sexual da como resultado, si bien ya existía el feminismo, le da cierto empuje, por así decirlo. A partir de este movimiento, ¿crees que haya más promiscuidad por parte de las mujeres? Probablemente sí, sobre todo, si no en las mujeres, por lo menos en las adolescentes, y no solo en el sexo femenino, sino en el masculino. Creo que permitió que esta apertura sexual, este feminismo, también se vio en los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación hasta cierto punto no fueron regulados tempranamente, y sí dejaron que cualquier público llegara a ver este tipo de cosas, promoviendo esa promiscuidad que para mí sí existe. ¿Y tú estás en contra de que haya eso? No en contra, porque creo que si en una familia los padres educan conforme van creciendo a los niños, les dan una educación sexual adecuada, pues no creo que haya un riesgo. De hecho, estoy a favor, siempre y cuando se utilice como método de información, método informativo para complementar esta educación que se recibe en casa. Entonces, para mí eso está bien, siempre y cuando se utilice con fines positivos. ¿Promiscuidad y enfermedades o infecciones venéreas van de la mano? Sí, pero le agregaría también a promiscuidad, enfermedades venéreas, desinformación. ¿Por qué desinformación? Por lo que te digo, si no hay una buena educación en la familia, se da la promiscuidad, una buena educación sexual. Las enfermedades venéreas existen, esas están de cajón. Al no haber en el primer término, al no haber una buena educación sexual en la familia, las personas se desinforman. Lo podemos ver sobre todo en las comunidades, sociedades un poco más, por así decirlo, marginadas o no retrasadas, sino cerradas a estas nuevas ideas, donde en casa no se habla de este tipo de temas. Ahí es más común que veas a dos niños de 15 años que vayan a ser papás. Es eso, creo que la desinformación. ¿No crees que hay mucha información, pero no saben cómo manejarla? Por ejemplo, ya existe internet, existen medios de comunicación, los libros de texto gratuito que hablan de educación sexual. No necesariamente tus padres te tienen que informar. Sí, estoy de acuerdo, pero en muchas ocasiones esta falta de apertura en casa hace que también las personas se cierren en otros círculos sociales. Y por ejemplo, me ha tocado que compañeros en la preparatoria nunca hablaban de eso en sus familias. Ibas a la escuela, en la clase de biología o orientación educativa, que nos daban este tipo de temas, ellos se cerraban y no participaban, y tampoco notabas cómo se cohibían en cierto tipo de actividades. Entonces, si siguen haciendo algo conforme van creciendo, también siguen cerrados. Entonces no hay manera de que esta información, a pesar de que la tienen a la mano, ellos sepan aprovechar.
porque siempre se cierran a ella, no están dispuestos a escucharla. ¿Te consideras una persona con mente abierta? Sí, sí, yo creo que sí. Entonces, ¿qué opinas sobre el lesbianismo? El lesbianismo, pues, es una forma de expresar tu sexualidad. Si no eres heterosexual, si no encuentras cariño o satisfacción, bueno, depende, porque a veces no solo es amor, sino también satisfacción sexual. Si no encuentras satisfacción sexual en alguien del género opuesto y lo encuentras en alguien de tu mismo género, pues ese ya no es problema de la sociedad, es tu problema y tú lo debes manejar como mejor quieras. Obviamente esperamos todos que a las demás personas nos entiendan, pero eso no sucede. A la larga tiene que suceder, tendrá que suceder, porque si nadie cede, pues esto debemos coexistir ante todo. Entonces, para mí no está mal el lesbianismo ni ningún tipo de preferencia sexual. Para mí está mal, ya sean heterosexuales, homosexuales, asexuales, bisexuales. Para mí está bien, siempre y cuando no siempre y cuando, sino que la sociedad, nosotros tenemos que aceptar. ¿Crees que la religión influye en las ideologías que tiene cada persona? Sí, claro que sí, la religión es parte de cada persona. Más que religión, yo lo tomaría como creencias espirituales, porque a veces no son consideradas religiones ciertas sectas o nuevas ideologías, por así decirlo, y claro que influyen en las personas. Es un modus vivendi social. Entonces, si toda la sociedad vive de cierto modo y esa sociedad se rige también por una religión, sobre todo en nuestra sociedad mexicana, por ejemplo, que es extremadamente religiosa, no decir fanática, obviamente que va a influir, ¿no? Tal vez en la época en la que vivimos ya no tanto, sobre todo en los jóvenes, pero sigue influyendo, claro que sigue influyendo. ¿Cómo consideras la tuya, tu ideología, conservadora o revolucionaria? Por ideología, bueno, para mí la ideología, para empezar, se forma son varios aspectos importantes lo que conforman la ideología. Para empezar, la cultura. Después, probablemente, las creencias espirituales. Y más tarde, uno mismo, ¿no? ¿Qué decides tomar de esos dos primeros aspectos? Y qué aspectos vas a llevar a cabo en tu vida. Entonces, ¿podrías repetirme la pregunta? ¿Cómo consideras tu ideología, conservadora o revolucionaria? Entonces, bueno, tomando estos aspectos, la cultura, las ideas religiosas y mi propio ser, yo creo que mi forma de pensar, mis ideas son un poco conservadoras en el sentido cultural. No me considero revolucionario en el sentido espiritual, porque simplemente no creo en algo más allá o en crear algo nuevo para llamarme revolucionario. Creo que es algo mixto, porque para mí se deben rescatar las cosas, las tradiciones, ese pasado común que tenemos como mexicanos en este caso, y conservarlos, pero también adaptarnos a las nuevas exigencias de la sociedad. Por ejemplo, lo que hablábamos, tanto respetar a las mujeres, el feminismo, todos obviamente siendo tolerantes, de la misma forma con las religiones y también con las preferencias sexuales. O sea, yo creo que no es revolucionario mi forma de pensar, sino es una forma de pensar ideal. No es revolucionario, es para mí cómo debería ser. Es una idea de sociedad un poco más
pacífica, o al menos que pueda coexistir. No creo que sea algo revolucionario, ni tampoco mucho menos algo conservador, simplemente algo que debería ser, porque así estaríamos mejor. ¿En tu familia predomina el machismo? Creo que sí, debo decir que sí, porque el machismo, bueno, a pesar de que no me ha educado como tal, y no lo he vivido como tal, el machismo no se expresa solo porque el hombre mande, el hombre, no sé, golpea a la mujer y cosas así. El machismo se expresa desde frases que utilizan las mujeres. Por ejemplo, hay una frase que la verdad es algo molesta para mí, esa de que un hombre llega hasta donde la mujer le permite. Esa es una frase completamente machista y muchas veces la utilizan las madres de familia para con sus hijas porque creen que sus hijas hicieron algo malo por estar con alguien. Y para mí es algo machista, porque entonces ¿dónde queda el hecho de que los hombres naturalmente tengamos que respetar a las mujeres? ¿No? Es como de, obviamente si un hombre llega hasta donde la mujer se lo permite, aunque no se lo permita a la mujer, como ya lo dije, son cuestiones naturales, el hombre es más fuerte que la mujer físicamente. Entonces, si una mujer no le permite a un hombre, porque, por así decirlo, no puede defenderse, el hombre la va a violar, y entonces no estuvo mal eso, según la frase esta que utilizan la señora. Entonces, por ahí va mi sentido del machismo, y sí siento que de esa forma sí se vive en mi casa. Por ejemplo, el hecho de que cuando un hombre llega a la casa, él llega, se sienta en la mesa y la comida ya debe estar. Y muchas veces eso lo vemos normal en nuestra sociedad, pero es una forma de expresión machista total. Es como utilizar a la mujer como servidumbre, como ser que está para servir, cuando no, está para apoyar, y obviamente todos tenemos que trabajar para esa causa que es la de la comida en este caso. Entonces, por ejemplo, en mi caso, sí llega a pasar, y a veces sí me llego a sentar, también tengo que reconocerlo. Llego y mamá dice, ya ni siquiera lo hace mi mamá, lo dicen mis hermanas, ¿no? Sírvele. Y llegas y te sientas y te hacen todo, ni siquiera recoges el plato y te vas. Eso para mí es una expresión de machismo, entonces sí creo que se vive en mi casa. ¿Tú te consideras una persona machista? Tal vez sí, sí, porque he caído en ese tipo de pecados, por así decirlo. No voy a excluir, ¿no? Te digo, es una sociedad y no te puedes librar de ciertos aspectos. Sabemos que está mal, sabemos que debemos trabajar en ello, pero sí considero que he caído en el machismo. Y entonces, ¿dónde queda la equidad de género que mencionabas anteriormente? Que todos deben de ser iguales. Bueno, como dije, tenemos que ser tolerantes, ¿no? Y trabajar en ello. Creo que es algo importante que todos reconozcamos nuestros errores. Entonces, a partir de ello, mejorarlos, pero no solo, no nada más juzgando a los demás, sino trabajando de afuera, de adentro hacia afuera. Entonces, la equidad de género ahí está, bueno, para mí ahí está, para mí tengo un concepto de ella, tengo un concepto de lo que yo soy también como machista. Entonces no queda más que mejorar este aspecto, y en algún punto, sobre todo, bueno, como tal, lo más importante para mí sería que cuando llegue a formar una familia, no llevar a cabo este tipo de educación que te mencioné, no hacer que en mi casa se lleve a cabo esto, no hacer que mis hijos no crearan un macho, y en el caso de una niña no crearan una sumisa, educarlos de manera equitativa. Creo que ahí está para mí el concepto de equidad de género, y en trabajar obviamente yo mismo.
¿Tú cómo defines tus preferencias sexuales? Heterosexual. En tu opinión, ¿se nace siendo homosexual? O sea, es difícil porque según mi poco conocimiento del área, hay cierta posibilidad de que los hombres nazcan con hormonas, con mayor número de hormonas femeninas. Entonces, estos hombres tienen tendencia a ser homosexuales. Y obviamente, bueno, en el proceso de crecimiento hay etapas en la vida, no recuerdo cuáles son, las describe Sigmund Freud, en donde en una de esas etapas, en una etapa específica de esas, se define cierta tendencia de tu preferencia sexual. También creo que en ese sentido se podría hacer un homosexual. Y obviamente ya cuando somos más grandes, todos tenemos la necesidad de experimentar y de hacer cosas, como te dije antes, para encontrar el placer sexual y satisfacerlo. Entonces, puedes andar con alguien de tu género opuesto y puedes encontrar ese placer, ¿no? Y en ese sentido, para mí se puede nacer o se puede hacer un homosexual. ¿es cierto que los bisexuales son en realidad homosexuales? En realidad no sé si esa respuesta te la podría dar porque no soy bisexual, entonces no sé si tampoco soy homosexual. En tu opinión, ¿tú qué consideras? ¿Que sí, que no? Pues si están catalogados como diferente preferencia sexual, pues no deberían ser lo mismo, pero sí, o sea, hasta cierto punto un bisexual tiene esa tendencia homosexual, o simplemente no, simplemente encuentra el placer sexual donde le conviene o donde se siente realmente satisfecho. ¿Crees que estimular analmente a un hombre lo hace gay? No lo creo porque simplemente el hecho de que, bueno, es que un hombre y una mujer se les puede estimular por el ano porque tenemos terminales sensoriales en esas partes del cuerpo, entonces no creo que sea gay porque le toques una terminal sensitiva. O sea, nosotros, hombres y mujeres, nos podemos excitar con que nos toquen las rodillas, los brazos, las piernas, el torso, la parte baja del estómago, hasta con la cabeza. Bueno, pues eso fue todo por este día. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Algo que quieras agregar? Nada, me siento muy contento de estar aquí y pues no fue nada, es un gusto. Bueno, muchas gracias.